Hola, bienvenidos a una nueva capacitación. En este caso vamos a hablar de gimnasia global postural. Me presento, soy el licenciado Nicolás Ferri, soy kinesiólogo, fisiatra y trabajo en el deporte de hace más de 20 años. La idea que no sea un curso de kinesiología, sino que la idea es enseñar a la población que trabajamos profesional en el deporte, en la preparación física, en el fitness, con pacientes o con alumnos que no son deportistas, aplicar un método, aplicar una forma de trabajar y entender que la movilidad de las articulaciones, la flexibilidad de la musculatura, la técnica y el ritmo correcto de una respiración, todo aporta al bienestar muscular y a la prevención de las lesiones. Entonces vamos a comenzar con la primer diapositiva y vamos a hablar de qué es el entrenamiento de la postura, porque digamos acá en esta primer diapo que dice definición de postura, ahora vamos a leer una definición de postura de un autor, pero todos quizás entendemos que la postura es algo estático y vos me podés decir, pero ¿cómo se entrena la postura? Sí, la postura se entrena, la postura como se empeora se puede mejorar, se puede controlar los desejes y las asimetrías posturales. En esto es clave porque no siempre es tan fácil controlar una escoliosis, controlar una hiperlordosis, una rectificación cervical, pero sí podemos controlar y mantener la salud del tejido blando, de los tendones, de los músculos, para que las cápsulas, los meniscos, los discos no sean lesionados, no sean comprimidos. Entonces vamos a leer esta primera definición de Moshe Feldenkrais. Pueden leer a Busquet, pueden leer a Mayer, pueden leer a Suchard. Tenemos muchos autores de escuela europea, a Handa, muchos autores que hablan sobre la postura. Y se los presento porque así cada uno puede investigar. Igual en el curso siempre vamos a hablar de muchas ideas diferentes de diferentes autores y de la misma práctica que tengo yo. Entonces, acá dice, la postura humana es un equilibrio dinámico. O sea, piensen, mantenerse parado, mantenerse sentado es algo dinámico, no es algo quieto, porque para mantenerte parado hay un montón de músculos en forma activa que están contrayendo isométricamente, concéntricamente, para que vos puedas dar un paso, para que puedas frenar, para que tu columna no se flexione contra la gravedad, para que puedas estar 12 horas manejando un taxi, para que puedas estar 10 horas en la oficina sentado frente a la computadora. La postura, la fuerza de gravedad es la primera fuerza que actúa sobre la postura. Entonces, ¿cuán capaz es tu físico o es tu postura para controlar 10 horas sentado en una oficina? ¿No se va a flexionar tu cuello? ¿Cuánto se van a enrollar tus hombros? ¿Cuánto se va a enroscar tu muñeca? ¿Cuánto va a flexionar tu codo? ¿Cuánto menos vas a poder supinar y abrir la mano? ¿Por qué? Porque todos trabajamos en pronación. La pronación genera tensión en el epicóndilo, en la epitróclea, genera enroscamiento en el supraespinoso del manguito rotador, genera adelantamiento cervical, cuyo futuro termina en una rectificación de la columna cervical. Entonces, Feldenkrais habla de esto, que la postura es algo dinámico porque hay muchos factores activos manteniendo una postura. Entonces la postura también, como así se deteriora, también se puede mejorar y también podemos trabajar en su prevención. Esto es bien importante, entender esta primera diapositiva, que es una definición teórica, para después ir a la práctica, porque por supuesto que durante todas estas clases vamos a ver ejercicios.
ejercicios globales, ejercicios analíticos, pero ¿cómo aplicamos esos ejercicios? Son como ingredientes de una receta. Los ingredientes, cada uno por individual, todos tienen su beneficio, todos tienen su sabor, pero ¿cómo combinas? ¿Cómo sabes que un ejercicio de la cadena posterior va a ser beneficioso para una rectificación cervical? ¿O cómo sabes que un ejercicio respiratorio para el diafragma va a ser beneficioso para un dolor lumbar? ¿Cómo sabes que trabajar la cadena de cierre de los miembros inferiores va a ser beneficioso para un descenso del arco plantar? Bueno, de todo eso vamos a empezar a hablar en este momento. Vamos a hablar de gimnasia global postural. Vamos a ver de qué se trata, qué es la gimnasia global postural, ¿sí? La gimnasia global postural, en general, busca equilibrar, ¿sí?, la postura a través de ejercicios de estiramiento o ejercicios de puesta en tensión. Siempre busca la globalidad. Fíjense acá como este jugador de fútbol, en esta foto, tiene la cadena de cierre. Vieron que terminó de pegarle a la pelota y tiene esa pierna hacia adentro. Pasa con la pierna y la tiene bien cerrada. Entonces tiene las caderas en cierre, el tronco rotado, como el gesto para pegarle a la pelota es global. O sea, tiene tensión en las cervicales, flexión en un hombro, extensión en el otro hombro, rotación de tronco, aducción máxima en la cadera, en las dos caderas, o sea, extensión de rodilla. Todo el cuerpo se adapta y la postura del cuerpo se adapta para un gesto o para un fin en común. En este caso fue pegarle a la pelota, pero la postura se adapta también para caminar 20 cuadras y la postura se adapta para estar sentado 10 horas en una oficina. Entonces, primero tengo que entender bien la población de mi alumno, el que va a venir al gimnasio, el que me va a decir vení a mi casa a entrenarme. Bueno, la postura también es algo que tengo que tener en cuenta en una sesión de entrenamiento, ¿sí? Porque la postura es lo que domina después el movimiento, y si el movimiento es erróneo, el ejercicio va a estar mal hecho y va a traer consecuencias negativas. Esto es muy, muy, muy importante. La gimnasia global postural trata el cuerpo como un todo, analizando la estructura desde lo analítico para luego buscar la globalidad y la función. Cuando yo hable de función durante todo este curso, voy a hablar de globalidad. La función es algo global, ¿sí? Pero lo analítico, que es el hombro, el codo, la muñeca, la columna cervical, la pelvis, la rodilla, el tobillo, eso es lo analítico, el cuádriceps, el isquio, el recto abdominal, bueno, todo eso es analítico. No podemos dejar de analizar lo analítico, porque en lo analítico encontramos los desejes, las asimetrías, las debilidades y las retracciones y el aumento de tono muscular exagerado que trae lesiones. Entonces, sin dejar siempre la vista en la función y en la globalidad del cuerpo, también debemos entender las alteraciones analíticas. Quizás cuando uno habla de la gimnasia global, la palabra ya global es como muy amplio, quizás al principio es como que te marea un poco en entender, tengo que entender el hombro, la rodilla, el tobillo. Bueno, de eso se trata este curso. Vamos a hablar de un montón de anatomía, un montón de biomecánica, análisis y la práctica, cómo cerramos todo eso en una práctica de ejercicios. Entonces, la idea es que ustedes, clase a clase, vayan tomando conceptos teóricos, conceptos analíticos de la función, para luego aplicarlos a un gesto o a un ejercicio o a un movimiento, ¿sí? Entonces, a partir de la gimnasia global postural, la práctica, ¿sí?, mejora la flexibilidad, la movilidad, la fuerza muscular, la respiración, y fundamentalmente la gimnasia global postural está orientada a la conciencia corporal. Es muy importante que el paciente, el alumno o la persona, ¿sí?, tenga conciencia corporal, porque hay muchas personas que
vos le decís flexionar la cadera y te doblan la columna, o les decís ponete en tal posición y no entienden cómo hacerlo, parate en una pierna y se inclinan con la columna. O sea, la conciencia corporal es una de las... ¿Por qué? ¿Qué es la conciencia corporal? Es el inicio de la función propioceptiva también. Porque si estamos 12 horas manejando un taxi, 12 horas sentados en la oficina, somos totalmente sedentarios durante 20, 30, 40, 50 años y después de repente quiero entrenar, la conciencia corporal está en el piso, está hundida o está inhibida. O sea, tenemos que desinhibir a través de la propiocepción, a través de ejercicios respiratorios, a través de ejercicios lentos. De eso se trata la gimnasia postural, de aumentar las funciones progresivamente, ¿sí? En forma lenta. Acá no vamos a ver ejercicios de explosividad, ejercicios de saltabilidad, ejercicios de arranque y freno. No. La gimnasia global postural va a buscar aumentar la sensibilidad corporal, el estiramiento de una articulación, la flexibilidad de un músculo, la estabilidad activa muscular de todas las articulaciones. Entonces vamos a ir por ahí. Por último, en esta diapositiva vamos a leer que dice: desafortunadamente los programas de ejercicio de musculación o de fitness o de entrenamiento de la velocidad, de la fuerza máxima, no actúan sobre la disfunción de base. No es que vos haces un ejercicio de fuerza, haces banco plano, por ejemplo, con 100 kilos. Bárbaro, es un ejercicio de fuerza. Bárbaro. Pero no actúan sobre la disfunción de base. No actúan si tu hombro está asimétrico, no te ayuda, te perjudica. ¿Sí? Si tu rodilla no extiende lo máximo posible y querés hacer una sentadilla, te perjudica, no te ayuda. Aunque levantes 150 kilos, te vas perjudicando y la articulación se va desgastando y lesionando. ¿Sí? Entonces, la disfunción de la postura o la alteración de la postura, ¿sí? Y el movimiento es inherente. O sea, la postura y el mal movimiento van, la mala postura y el mal movimiento van a aparecer. Es inherente, es seguro. A veces en algunas personas podemos tener 11 futbolistas y de los 11 futbolistas, bueno, las alteraciones de la postura y del movimiento van a aparecer en algunos más rápido, en algunos más lento, en años quizás, ¿sí? Pero todos actúan sobre la cadena de cierre, todos hacen lo que vemos en esta foto. Entonces, eso es analizar, eso es darse cuenta en qué necesita. Por ejemplo, no sé, hablemos de un piloto de Fórmula 1 que está sentado, ¿sí? En flexión de caderas, nunca extiende la cadera, nunca extiende la rodilla. Sí trabajan en acelerar, en frenar, pero nunca llegan a una extensión completa. Entonces, si vos sos su entrenador, a través de la gimnasia global postural, sería ideal, sería coherente trabajar lo que no hace durante su deporte, que es extensión de glúteo, extensión de cuádriceps, extensión de tibial anterior. Entonces vos ahí abarcás toda la cadena del miembro inferior, pensás en globalidad para trabajar y equilibrar, como dice acá en la diapositiva. La GPG busca equilibrar la postura a través de ejercicios de estiramiento global, ¿sí? Pero nunca olvidando lo analítico, ¿sí? Entonces tengo que pensar en este futbolista, ¿cómo tiene la cadera? En cierre total, en aducción. Entonces le voy a dar más ejercicios explosivos y de fuerza. Va a hacer ejercicios, por supuesto, de cierre, de aductores, de cuádriceps. Va a tener ejercicio de fuerza. Pero además no necesitaría un ejercicio o una ejercitación, digamos, a través de la gimnasia postural para que la cadera también no se olvide de abrir, de extender, de rotar hacia lo externo. Y bueno, miren, ahí ya tenemos bastantes ejercicios para decodificar, ¿sí? Bien, perfecto, continuamos. Análisis para la utilización de la gimnasia global postural. Entonces, voy a tener una población, ¿sí?, de posturas alteradas y después voy a ver cómo actúo sobre esas posturas alteradas, ¿sí? ¿Qué quiere decir población de posturas alteradas? Hay factores que modifican
los hábitos, ¿sí? Por ejemplo, el estar sentado mucho tiempo. Fíjense la foto esta del obrero de la construcción, donde está con la espalda doblada constantemente para trabajar el cemento, para trabajar el revoque. Fíjense los obreros repetitivos que están en una fábrica y siempre hacen el mismo gesto, con una mano colocan una cosa, con la otra lo sacan, y es siempre el mismo gesto. Entonces, la población... hay un montón de posturas alteradas en diferentes formas según la actividad que hacen. Entonces, tenemos que ver cómo actuamos, ¿sí? Cómo actuamos sobre esas posturas alteradas. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de anatomía y de fisiología. Músculos estáticos y dinámicos. Esto es importante para poder seguir adelante y hablando de la gimnasia global. Todos los músculos del cuerpo, los músculos estriados, los músculos que uno fácilmente conoce como músculos que contrae, relaja, abro la muñeca, la cierro, flexiono la espalda, le pego a la pelota, levanto la pierna, levanto la mano. Todos esos músculos, hago fuerza con el bíceps, tríceps, glúteo, abdomen, todos esos conocidos. Bueno, son músculos estriados. Los músculos estriados, el 100% de los músculos estriados se dividen en fibras tónicas y en fibras fásicas, o en fibras estáticas, que son los músculos tónicos, y en fibras fásicas, que son los músculos dinámicos. Lo explico. Entonces, voy a tener músculos estáticos, o sea, que el 100% de las fibras de los músculos estáticos se divide en 80% estático y 20% dinámico, y el 100% de las fibras de los músculos de la movilidad, de los dinámicos, se divide en 80% fibras dinámicas y en 20% estáticas. O sea, siempre hay un poco de las dos fibras. Hay músculos que predominan las fibras tónicas, estáticas, y hay otros músculos que predominan las fibras fásicas o dinámicas. Los músculos de las fibras estáticas son los que en este momento a mí me están manteniendo erguido contra la gravedad. Son músculos que no descansan y que se les llama tónicos porque tienen un estado de contracción permanente. Se dice que son fibrosos porque representan casi el 70% de las fibras musculares de todo el cuerpo. O sea, tenemos más fibras tónicas que fibras de la dinámica. Esto es muy importante entenderlo, porque los músculos tónicos, como son la mayoría, son los que comprimen las articulaciones. Entonces, a través de la gimnasia postural, a través de la gimnasia de mejorar la postura, lo que vamos a buscar no es ganar fuerza a través de un ejercicio de fuerza, sino ganar fuerza a través de desbloquear una articulación. Y cuando una articulación se desbloquea a través de la flexibilidad de un músculo, aumenta enseguida la fuerza del músculo porque estuvo rígido. ¿Sí? Esto es muy importante. Y entender que el músculo tónico es un músculo que trabaja en sobrecarga, que evoluciona hacia la hipertonicidad, rigidez y acortamiento. Pero los músculos de la dinámica son todo lo contrario, son los músculos que usamos para movilizar. Si yo quiero agarrar un celular, me lo llevo hacia la vista. Si yo quiero lanzar un objeto, si yo quiero caminar, ¿sí? Parto de la base de los músculos estáticos que mantienen la postura, pero también necesito los músculos de la dinámica que los usamos para el desplazamiento. Estos músculos, cuando no son activados, cuando no son trabajados, generalmente evolucionan a un tono bajo, todo lo contrario de los músculos los músculos tónicos, que siempre actúan sobre un tono alto porque están siempre en contracción permanente. Entonces se le dice como que son vagos, que son perezosos los músculos de la dinámica. ¿Por qué? Porque se relajan cuando no los usas. Los tónicos no se relajan nunca. Y hasta cuando estamos en posición horizontal, acostados, también hay un tono muscular de los músculos estáticos, ¿sí? Entonces, entender esto. Entonces, ahora, la idea de la mayoría de todos estos, el objetivo de todos estos ejercicios de la gimnasia global postural va a estar más orientado, ¿sí? Más orientado al tratamiento, a la ejercitación, al equilibrio de los músculos tónicos, que son los que están duros. Entonces buscamos el equilibrio para que no comprimen articulaciones.
ahí va a estar más que nada orientado el ejercicio global. Miren en esta próxima diapositiva lo que dice, la compresión vertical y asimetría. Fíjense como en las primeras dos fotos tengo un valgo, como después aparecen los problemas, después no es todo tan fácil porque en la verticalidad, en la bipedestación, cómo las rodillas pueden estar en valgo cuando están pegadas, cómo pueden estar en varo en las fotos del otro extremo cuando están bien separadas. Entonces acá la gravedad es el principal responsable de los trastornos posturales, ya sea por la acción directa sobre el cuerpo o por la reacción muscular que genera la gravedad todo el tiempo. Entonces, por eso muchas veces los ejercicios de la gimnasia postural van a ser necesarios hacerlos acostados muchas veces, porque acostado disminuís mucho la compresión vertical. Entonces, salir de la bipedestación en cuatro patas, acostado. Entonces, hay muchas variantes para disminuir la compresión de la gravedad, que es la responsable directa de muchísimas alteraciones de la postura. Bien, seguimos. Entonces, fíjense acá, como puse a 4 pacientes distintos, con una visión sagital, que es de costado, o una visión frontal o posterior, para ver todos los desejes posturales que puede haber. Fíjense en el segundo paciente, que tiene acá el pelo medio largo rubio, fíjense cómo a nivel derecho él tiene un pliegue, ¿sí?, muy notorio, que nos informa de un acortamiento, ¿sí?, concéntrico del cuadrado lumbar. Ahora más adelante vamos a hablar en todo este curso, dependiendo la clase, pero sí vamos a hablar bien de la anatomía del psoas, cómo funciona y cómo trabajarlo, bien de la anatomía del cuadrado lumbar, bien de la anatomía del aductor, bien de la anatomía del piramidal o pisiforme de la pelvis, que son músculos que cuando se contraen alteran mucho la postura. Entonces eso no dejé pasar. Vamos a ver bien su anatomía, su inserción, su mecánica, hacia qué hace y cómo se sobrecarga y cómo se trabaja en equilibración. Bien, fíjense acá la postura de este tercer paciente, que tiene el cuello bien adelantado, el dorso bien marcado, el dorso curvo con la escápula alada y debilitada, ¿sí? Fíjense el cuarto paciente con un hombro más alto que el otro, la simetría de la postura de los hombros. Entonces, bueno, la gimnasia global postural va a buscar eso. La postura no debe solo relacionarse a la bipedestación, sino también a la realización de un gesto, el cual comparte la postura integrada, ¿sí? Entonces, la postura sufre a través de la gravedad constante en el tiempo, pero también la postura sufre constante en, por ejemplo, un entrenamiento o un gesto repetitivo, ¿sí? Porque siempre vamos a hacer lo mismo. Entonces, está en nosotros que vamos a diagramar un entrenamiento de la gimnasia global postural en qué ejercicios darle a cada alumno para equilibrar. Ese va a ser el objetivo, equilibrar la postura alterada. Equilibrar la postura alterada. Ahí va a estar bien nuestro objetivo. Entonces, fíjense esta diapositiva donde dice actividad de las articulaciones para la bipedestación. Entonces tenemos la actividad del pie, la actividad del muslo y la pelvis y bien el centro de gravedad de la pelvis. El pie es algo fundamental, es lo primero que nos da contacto en el piso al cuerpo. Entonces, toda la información propioceptiva la primera información propioceptiva que ingresa desde el piso es a través del pie, trabajar la movilidad del pie. Y esto lo digo desde la seguridad. Quizás la articulación que menos se trabaja, que menos tiempo se le da en un programa de entrenamiento, es al pie y al tobillo, ¿sí? Porque está esa falsa frase que dice, no, el tobillo es fiel, te lo esguinzaste, no pasa nada, descansa, ponete hielo, empieza a correr de vuelta cuando te deje de doler. Bárbaro, hace eso y te va a ir muy mal, porque cuando te esguinzas se rompen parcialmente los ligamentos, se comprime el astrágalo, se inflama el calcáneo, hay edema óseo, hay un montón de problemas en el pie que nadie trata. ¿Por qué? Porque el pie es fiel, según no sé quién. Entonces,
El pie, fíjense que el pie absorbe la carga, distribuye esa carga hacia arriba, hacia la rodilla, ¿sí? Y hace de punto fijo para tener el pie. Entonces, si el pie está duro, fijo, si los dedos no presionan contra el piso, si no le enseñamos ejercicios de talón, planta, punta, para trabajar el rodillo de la articulación del tobillo, cuanto más rígido está el tobillo, más presión va a dirigir a las articulaciones. Esto es muy importante, ¿sí? Muy bien. Y entender que en la pelvis está el centro de gravedad. Entonces, cuanto más asimetrías hay en la pelvis, el centro de gravedad empieza a correrse. Esto es importante para evitar las desequilibraciones. Entonces, actividad de las articulaciones en la bipedestación. Bien. Escuchen, la conexión entre los huesos largos y las articulaciones, ¿sí? Por ejemplo, la conexión entre el húmero en el hombro y la articulación, ¿sí? Glenohumeral, se realiza a través de la acción de la fibra muscular y la tensión que transmite la fascia. Todos los músculos están compuestos por la fibra muscular, que se llama miofibrilla, y rodeados de una fascia, de una tela, que cuando eso está íntimamente, desde la primer fibra muscular hasta todo el grupo muscular está envuelto por una fascia. Entonces la fascia va envolviendo de adentro del músculo hasta afuera. Eso es lo activo, es lo que absorbe la energía, es lo que genera, si vos estás 8 horas sentados en la misma posición, la fascia, ¿qué va a hacer? Va a acumular mucha tensión, se va a poner fibrosa y va a terminar aplastando una articulación y generando patologías. Entonces, qué importante es desde nosotros, desde un entrenador de gimnasia, cómo podemos enseñarle, nosotros ya sabemos que nuestro alumno va a estar 10 horas en la oficina, cómo enseñarle cuánto tiempo tiene que estar, y aunque te digan yo no me puedo parar, está bien, el taxista no se puede bajar el taxi, bárbaro, pero en el taxi, cómo enseñarle a hacer ejercicios respiratorios, cómo enseñarle a contraer un transverso, cómo trabajar el desenrollamiento de hombros, cómo controlar la verticalidad del cuello, porque si nosotros a través del análisis específico de la actividad de cada alumno le enseñamos a prevenir, la fascia va a generar menos fibrosis y la postura va a generar menos alteraciones. Esto es muy importante. Fíjense este tenista, cómo viene al consultorio, acá en alteraciones locales. Y fíjense, el hombro dominante es el que peor postura tiene, es el que peor postura presenta. Y es lo que dije en la primera diapositiva. ¿Por qué el hombro dominante, el más fuerte, es el que peor está? Porque es el que más usa, el que más sobreusa, todo el tiempo pegando hacia adelante, hacia adentro, aduciendo, flexionando y rotando internamente. Entonces, por supuesto, el hombro que más usas es el que más postura alterada va a tener. Esto es lo que vamos a tener que trabajar, ¿sí? A través de la gimnasia global postural va a buscar equilibrar esa postura alterada de flexión y enrollamiento vertical que tiene ese hombro, ¿sí? Entonces, el músculo es un conjunto funcional, no es un conjunto disociable, es un conjunto entero entre la fascia, entre el tejido conectivo y entre el tejido contráctil, ¿sí? La acción de ambos tejidos expresan la globalidad, tanto en la función dinámica como en el control estático. Entonces, el músculo es el que genera la contracción, es el que genera el movimiento, pero la fascia es el que toma esa tensión, la distribuye, y si no hay lugar hacia donde distribuir, se aumenta su tensión y se comprime. Fíjense acá, hipertrofia versus función. Miren qué interesante, por cómo la fascia, si la fascia toracolumbar, ven cómo es un rombo, ¿sí? Este músculo enorme es el dorsal ancho, los paravertebrales, los multífidos, el glúteo.
cuántos músculos se insertan en la fascia toracolumbar y miren qué blanco que es el tejido conectivo, cómo marca que es tejido conectivo y se diferencia a la unión del músculo. Entonces, ese cierre, eso va a generar mucha tensión y compresión. Por eso es tan importante a través de los ejercicios buscar el equilibrio. ¿Qué voy a hacer con una fascia toracolumbar? Le voy a dar millones de ejercicios de fuerza concéntrica con carga. Si vos jugás al rugby, si vos jugás al fútbol, al hockey, obvio que necesitas fuerza dinámica también para controlar a un rival, para controlar una caída. Claro que los músculos lumbares tienen que tener fuerza, pero acuérdense que los músculos lumbares terminan en esa fascia toracolumbar y miren el grosor que tiene. Ese tejido conectivo acumula tanta tensión que va limitando la cuarta vértebra lumbar, la quinta vértebra lumbar, el sacro y la pelvis. Entonces, es muy importante a través de la gimnasia global postural el enfoque en la columna lumbar, en recobrar o en mantener la movilidad de extensión de la columna lumbar. Ahora más adelante lo vamos a ver con ejercicios. Entonces, la gimnasia global busca dos cosas: ejercitar la musculatura que se debilita, esta musculatura dinámica que hablamos en el cuadro anterior, ¿sí? y equilibrar la fuerza que hacen los músculos antigravitacionales, que son los tónicos, que son los que apretan. Y luego el otro objetivo es equilibrar entonces todo esto, los músculos que aumentan su rigidez y pierden la capacidad de estiramiento. Entonces, la gimnasia global postural va a intentar a través de diferentes ejercicios quitar o equilibrar la sobretensión de los músculos tónicos y aumentar, ¿sí?, el tono de los músculos inhibidos. Bien, perfecto. Bien. Muy bien. Vamos a ver esta diapositiva. La sobrecarga en flexión retarda los mecanismos de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ven esta imagen del futbolista que tiene flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión de tobillo? Bueno, en los deportes, y les diría en la vida diaria, en casi todo momento, siempre hay una sobrecarga de la flexión. Porque estamos sentados, hay flexión de cadera, flexión de rodilla. Estamos jugando al fútbol, pateo, lanzo con la flexión de cadera, flexión de rodilla. Estoy amortiguando un paso, flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de tobillo. Estoy amortiguando la carrera en el fútbol o en el running en 42 kilómetros. ¿Cuántas amortiguaciones con el miembro inferior tenés? Un montón. Entonces, ¿en serio crees que el corredor no necesita demasiado, solo necesita correr para entrenar? Con correr hago pasadas, hago trote, alargue, velocidad, cuestas. No, eso es el entrenamiento técnico, es el entrenamiento específico del deporte, pero el físico necesita equilibrar ese resorte constante que es la pierna, que trabaja en flexión de cadera, rodilla, tobillo, ¿sí? Entonces, las cadenas musculares funcionan como ligamentos activos, por eso se retraen. Entonces necesito volver a estirar, a equilibrar, ¿sí? Y que el atleta, el paciente, el alumno, vuelva a sentir cómo es una extensión glútea, cómo es una extensión en el hueco popliteo de la rodilla, cómo es una extensión en el tobillo, ¿sí? Muy bien. Entrenamiento de la movilidad en el proceso del entrenamiento a largo plazo. ¿Por qué la movilidad? ¿Por qué entrenar la movilidad es tan importante? Porque, digamos, todos estamos enfocados en entrenar la fuerza, en entrenar la velocidad, en entrenar la resistencia, pero todas esas funciones, esas capacidades, también van a depender de la capacidad que tenga individualmente cada uno de mantener la movilidad, ¿sí? Entre las principales formas de trabajo motor está la movilidad, que alcanza su nivel máximo en la edad infantil. Entonces, por eso es tan importante sacar a los chicos de
la PlayStation, del celular, de estar tirados en el sillón, porque justo en la etapa infantil y en la pubertad, esa es la etapa donde si los chicos hacen deporte, saltan, nadan, juegan al básquet, al fútbol, juegos de movilidad, ahí van a desarrollar la movilidad máxima. Luego en la adolescencia y en la adultez, la capacidad de la movilidad, o en la adultez, la mantengo. ¿Con qué? Con gimnasia postural, con ejercicios de flexibilidad, pero no puedo ganar más de lo que en el inicio del crecimiento pude ganar. Si vos en el inicio de crecimiento no hiciste nada, va a ser muy difícil ganar movilidad de adulto. Muy difícil. Entonces, esto es entender que la movilidad es fundamental para luego hacer ejercicios de fuerza, ejercicios de explosividad, ejercicios de hipertrofia, ¿sí? Entonces, según lo que vos quieras hacer, la movilidad articular es algo que va más cerca del camino de la salud. El trabajo de la movilidad debería aparecer en la infancia, en el entrenamiento. Eso se llamaría entrenamiento de ganancia. Y en la edad adulta, entrenamiento de mantenimiento. Estas técnicas, como la gimnasia global postural, va a estar más enfocada en ese entrenamiento de mantenimiento, ¿sí? Donde buscamos recuperar lo perdido, ¿sí? No tanto ganar más movilidad, que es algo más difícil, ¿sí? Como le dije al principio de la clase, recuperar una rectificación cervical que tiene 40 años, bueno, no es algo tan fácil. Bien, pero sí la movilidad que perdió el cuello a través de esa rectificación sí es trabajable a través de la gimnasia. Y es muy importante eso, porque la movilidad va a traducirse en menos compresión para la articulación. Bien, entonces va a haber ejercicios compensatorios, ¿sí? Los ejercicios de estiramiento desempeñan un papel importante contra esos músculos tónicos que vimos hoy en el cuadro. Los músculos tónicos que evolucionan al acortamiento, a la rigidez y al hipertono necesitan ejercicios de bajar su tono, de controlar el tono. No necesitan ejercicios con más sobrecarga. Entonces vamos a ese sentido común. En consecuencia se producen alteraciones degenerativas. Claro, cuando los músculos comprimen, desgastan, y por eso muchas veces hay artrosis prematura. En el deporte de alto rendimiento, porque todos decimos que el deporte es salud. También existe esa frase. Sí, el deporte es salud. Bien, pero el deporte de alto rendimiento no siempre va de la mano de la salud, porque la palabra rendimiento marca exigencia para buscar un resultado. Y en esa exigencia no siempre se tiene en cuenta lo que mejor le hace al cuerpo. Entonces, las alteraciones degenerativas son esas alteraciones que generan que aparecen en forma primaria en los deportistas de alto rendimiento que tienen artrosis prematuras a corta edad, ¿sí? Por ello, un trabajo preventivo o un trabajo selectivo de fuerza debe ir acompañado siempre a un trabajo de la movilidad. O sea, como dije, es fundamental para un futbolista trabajar la saltabilidad, para un basquetbolista trabajar la saltabilidad, obviamente que es importante, para un tenista trabajar la fuerza reactiva, cambiar de dirección todo el tiempo, ir para adelante, para atrás, derecha, izquierda. Obviamente que es muy importante la fuerza intermitente, la fuerza reactiva, pero todo eso tiene que ir acompañado en una sesión de entrenamiento o posterior a la sesión de entrenamiento de un entrenamiento de la movilidad. Ahí es donde quizás la gimnasia global postural entra a jugar de titular. ¿Sí? Muy bien. Porque no es defender una forma de trabajo y criticar la otra. Un tenista no puede estar todo el tiempo trabajando en la gimnasia global postural porque va a bajar su tono muscular en forma demasiada. También tiene que trabajar la fuerza reactiva. O sea, todos los trabajos generan aumento del tono. Bueno, desde la gimnasia buscamos equilibrar ese sobretono. Entonces, la importancia de la movilidad. Fíjese acá como yo estoy con un tenista donde, como el tenista
tiene asimetrías, muchas veces tiene una costilla más baja que la otra, ¿sí? Y fíjense cómo yo estoy desprendiendo una costilla para que logre esa fascia aumentar su flexibilidad, aumentar su distensibilidad. Y dice, la movilidad pasiva siempre mayor que la activa. Esto ténganlo en cuenta para el trabajo, porque yo en forma pasiva le hago al paciente la movilidad de costillas. Bárbaro, eso le viene bien, pero no lo hace él. Entonces también, ¿sí?, tengo que buscar ejercicios activos respiratorios, donde él pueda expandir o contraer su parrilla costal, que siempre va a ser menos que en la movilidad pasiva. Yo puedo, por ejemplo, yo como kinesiólogo tengo un tobillo esguinzado y puedo movilizarlo más de lo que activamente el paciente puede. ¿Por qué? Porque lo movilizo yo controlo la fuerza, lo estiro y tengo una fuerza externa mayor a la que el paciente puede controlar. O lo mismo en la costilla, lo mismo en un hombro, lo mismo en el cuello. Pero en la gimnasia global postural, a través de los ejercicios, va a buscar la mayor movilidad activa, por ejemplo, de la expansión de las costillas o de la contracción de esas costillas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bien, perfecto. Vamos a hablar ahora vamos a presentar al primer rey, al primer músculo, donde vamos a hablar detalladamente de este músculo para después ver ejercicios para trabajar esta musculatura de equilibración. El rey de la asimetría, el rey del hipertono es el psoas ilíaco. ¿Bien? El psoas ilíaco es miren, con el popliteo, el piramidal, el pectoral menor, los lumbares profundos, son músculos que evolucionan al hipertono y a la contracción y al acortamiento constante. Entonces, si querés algo de equilibrar, acá tenés un músculo para equilibrar, el psoas ilíaco. Miren este músculo. Miren en la foto del preparado anatómico, fíjense cómo baja el músculo, ¿sí? Va bajando el músculo en sus fibras de psoas, van bajando hacia el trocánter menor de la cadera, del fémur, y el ilíaco cómo se inserta en toda la cresta ilíaca y va bajando hacia el mismo lugar y pasan por el pubis, ¿sí? Por la sínfisis del pubis, por la rama púbica y bajan al trocánter menor de la cadera. Entonces son músculos súper potentes de flexión de cadera. ¿Cómo está el psoas ilíaco en un taxista? 12 horas acortado. ¿Cómo está en un futbolista? 90 minutos pateando hacia adelante, flexionando la cadera en función dinámica de potencia. ¿Cómo está en un oficinista? 10 horas acortado. Entonces, por eso, cuando empezamos la clase, hablé lo importante de trabajar la cadena de apertura, la cadena de extensión y la cadena de rotación externa. Entonces, los ejercicios intensos que conllevan flexión de cadera, como los corredores, cuestas, la danza, el remo, el fútbol, el tenis, que trabajan muchísimo la flexión de la cadera, la flexión de la columna, el psoas ilíaco es el rey del hipertono, del acortamiento, ¿sí? y de la función de cierre de la articulación. Entonces, ¿cuáles son las funciones posturales del psoas ilíaco? Va a tener una función muy importante en la estabilización de la columna lumbar y en la estabilización de la pelvis, porque se inserta en la pelvis y se inserta en las 5 vértebras lumbares, ¿sí? Del lado derecho y del lado izquierdo. Uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Entonces, el psoas mantiene la curvatura natural de la columna lumbar, que se llama lordosis. Esa lordosis puede aumentar, que se llama hiperlordosis, o disminuir, que se llama rectificación, lo que contribuye a una postura equilibrada. El psoas ayuda a mantener la pelvis en posición neutra. Ayuda, pero cuando se acorta la puede llevar a la anteversión, o cuando se debilita puede ir a la retroversión, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Entenderlo. Miren, esta diapositiva es fundamental. Miren
este corredor. Tenemos un corredor, ¿sí? Que es un corredor olímpico. Miren la técnica de carrera que tiene, es muy prolija. Y al costado vamos a ver dos evaluaciones de una pesista que estábamos evaluando el psoas ilíaco. Pero ahora quiero leer lo que está en la diapositiva para poder analizarlo. Durante la fase de apoyo, fíjense en la pierna izquierda del velocista. Durante la fase de apoyo de la carrera, la cadera se extiende rápidamente, ¿sí? Se estira, se va hacia atrás. El psoas se contrae en forma excéntrica. Acuérdense, fácil. Si yo llevo mi mano a la cabeza, ¿sí? ¿Qué pasa con mi bíceps? Se acorta. Pero si llevo mi mano hacia afuera, ¿qué pasa con mi bíceps? Se alarga. Pero siempre está en contracción. Esto se llama concéntrica, esta se llama excéntrica, que controla la extensión. No es que se relaja, es mentira que cuando el agonista se contrae, el antagonista se relaja. No existe eso. Si no, no podríamos controlar los movimientos. Si yo agarro un mate y me lo llevo a la boca con la fuerza concéntrica del bíceps y el tríceps no haría fuerza excéntrica para controlar, me tiro la yerba encima. Entonces, el psoas, en la fase de extensión de cadera de la carrera, actúa en excéntrico. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para desacelerar la cadera, ¿sí? Y acumula energía potencial para luego contraerla. Porque fíjense en la fase de balanceo, ¿sí? En la fase de balanceo de la pierna derecha, cómo el psoas ahí hizo una contracción concéntrica, ¿no? Debido a esta acción, tiene sentido entrenar el músculo con un componente excéntrico con el fin de preparar el músculo para las demandas que enfrenta al correr. Entonces, como el psoas ilíaco trabaja tanto en el desplazamiento, en la carrera, tanto en la fase excéntrica de la cadera de apoyo como en la fase concéntrica de la cadera de balanceo para proyectar la rodilla hacia adelante, como perfectamente nos marca en esta foto. Luego, miren cómo yo hago pruebas con la deportista, pruebas de acortamiento de psoas ilíaco derecho, pruebas de acortamiento del psoas ilíaco izquierdo. Entonces, cuanto menos se levanta cuanto más está elevada la rodilla, o hay diferencia entre pierna izquierda y derecha, más acortamiento hay. ¿Y qué va a perder? Fuerza excéntrica. ¿Entienden? Porque va a perder, entonces le va a costar ese control de la extensión, le va a costar la salida. Te cuesta la salida, ¿por qué? Porque no podés extender y controlar bien la cadera. La fuerza excéntrica del psoas es muy importante y a través de los ejercicios de estiramiento del psoas, eso lo podemos controlar, regular y mantener. Fíjense como en el primer ejercicio, ya estamos viendo práctica. Fíjense este primer ejercicio para el psoas. Miren como este es un tenista donde está apoyado en la mesa con su tronco lo más recto posible. Acuérdense que el psoas inicia en las 5 lumbares. Las lumbares tienen que estar lo más rectas posibles. Y fíjense como la rodilla apoya en la pelota suiza. Y yo estoy controlando y le estoy diciendo que con la fuerza del psoas, con la fuerza de la cadera, le marco el lugar. Yo quiero que comprimas la pelota, no con la fuerza de la rodilla. La rodilla queda extendida, ¿sí? No hace fuerza con el cuádriceps, hace fuerza con el psoas, que está más arriba. Entonces le pido que contraiga durante 15 segundos la pelota. En un momento la pelota se va a dejar de deformar y va a sostener la contracción. Eso se llama contracción isométrica. Cuando vos contraes y mantenés la contracción constantemente. Bueno, durante 15-20 segundos va a contraer la pelota y en el momento que yo le diga listo, relaja y con la pelvis busca extender la cadera más abajo. Cuanto más abajo llega la pelvis, más extiende la cadera y más proyección excéntrica le va a dar al psoas ilíaco, ¿sí? Por ejemplo, desde la kinesiología, si buscamos en la segunda foto, podemos a través de la terapia manual, a través de ejercicios posicionales, buscar la extensión de la cadera. Y fíjense, a través de este ejercicio de globalidad,
es espectacular en la tercera foto cómo trabajamos la extensión de toda la cadena anterior. Ahora ya vamos a hablar de la cadena anterior, donde hay un montón de ejercicios respiratorios, pero les voy a hablar en estas clases del curso. Vamos a hablar toda la cadena posterior, toda la cadena muscular respiratoria anterior, la cadena de cierre, la cadena de apertura, la cadena de rotación del miembro inferior y la cadena de torsión del miembro superior. Todo las vamos a hablar detalladas. Ahora las voy presentando de a poco. Entonces, en este ejercicio de globalidad tenemos la cadena de extensión, el cuádriceps, psoas, recto abdominal y pectorales. Lo tenemos en posición de apertura. Es un ejercicio de globalidad y de estiramiento estático muy importante. Entonces fíjense cómo combinamos al psoas desde una maniobra más analítica a una maniobra de globalidad, ¿sí? Perfecto. Fíjense, otro ejercicio excéntrico para el psoas. La elevación de cadera con las dos piernas ya genera una posición, en las primeras dos fotos, ya genera una posición de fuerza excéntrica de la cadera, ¿sí? Bien, en las segundas dos fotos, fíjense cómo ahora el mismo ejercicio a una pierna, porque muchas veces tengo una asimetría, entonces tengo que buscar la elevación de cadera y mantener la pelvis bien cerca del techo, lo más arriba que pueda, para que el psoas ilíaco de la pierna que está empujando el piso se estire en forma excéntrica. Entonces, un psoas ilíaco acortado, tenso, dolorido, necesita posturas. Vuelvo a la diapo anterior. Necesita posturas excéntricas posicionales, como en la última foto, o ejercicios activos, como ahora sí, en esta variación bipodal a unipodal, como en la elevación de cadera o a dos o a una pierna, pero en forma activa, fuerza excéntrica. Y fíjense en esta variación unipodal 2, esta siguiente diapositiva, como desde la cadena de extensión, desde la elevación de cadera, trabajo la fuerza excéntrica de la pierna derecha y la apertura con glúteo medio de la pierna izquierda. O sea, es una gestión de la carga. Miren lo que dice este artículo científico. La debilidad en la extensión y abducción bilateral de la cadera es común. O sea, la debilidad de cadera por la sobrecarga es común. Su análisis reveló una disminución de la extensión de la cadera y la inclinación pélvica anterior. Entonces, es muy importante que cuando tengo un alumno con hiperflexión de cadera, anteversión de la pelvis, hiperlordosis lumbar, ¿sí? Es muy importante este tipo de ejercicios que van a volver a darle vida excéntrica y estiramiento al psoas ilíaco. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.